grabar. Así que ojo como con lo que comentemos y todo, ya para que tengan como cuidado. Y por lo mismo necesito que el Iván es el único que tiene su micrófono activado, si es que lo puede desactivar. Eso, muchas gracias. Entonces ahí sí me pueden escuchar también. Si hay problemas de audio, si es que yo no me llego a escuchar, por favor, comuníquenmelo inmediatamente para que yo pueda como tomar medidas. Si no pueden hablar porque el micrófono o hay ruido ambiente o no quieren hablar simplemente porque no les gusta su voz, etcétera, escriban por el chat. Ya yo voy a estar atenta a eso para resolver las dudas. Entonces, la primera parte va a ser como recuento de los contenidos que hemos visto hasta ahora. La segunda va a ser como los contenidos que vamos a ver durante las 2 semanas que vienen, porque recuerden que todavía no estamos claros cuándo volvemos presencialmente a clases, y la última parte va a ser revisión de las evaluaciones para que podamos ver, resolver todas las dudas. Creo que, bueno, supongo que ya leyeron el comunicado y además ya le deben haber dicho que estas son evaluaciones voluntarias. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, si alguien no las quiere entregar, no está obligado a hacerlo y por lo tanto no va a tener un 1. Pero si la entrega, es muy fácil que tenga buena nota. De hecho, las guías que seleccioné para que ustedes pudiesen resolver son del primer periodo, como de marzo. Entonces, si es que ustedes empezaron como a hacerlas, que yo entiendo que todos lo hicieron inmediatamente cuando se subieron, eh, ya debiesen tenerlas listas y no tendrían como problema al respecto. Ahora, la única diferencia del material que se subió a Classroom para hoy día es que esas guías tienen la asignación de puntaje. Entonces ustedes van a saber en el fondo cuánto va a valer cada ítem de la guía. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Sí, profe, yo. Dígame. En el caso de que te entregar la guía, está la posibilidad de quitar la nota si es muy baja. No tengo claridad de eso, lo voy a preguntar, Cata. ¿Ya? Lo voy a anotar acá para preguntar eso. Yo creería que sí, pero no estoy segura. Lo voy a preguntar. Aquí Marcelo nos va y se los voy les voy a dar la respuesta a ver, por correo, yo creo. Ya, Espérame. gracias, Miss. Ya. Entonces, sí. De todas maneras, igual no son guías difíciles y me pueden como hablar siempre. Una mala calificación. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? Si yo le envío 2 guías ya, ¿esas cuentan? Ya, buena pregunta, Francisco. De momento, para la evaluación que se está proponiendo, no aplican. Las otras guías que yo les he enviado con actividades, si ustedes las resolvieron y no son las que seleccioné para la evaluación, no aplica para la nota. Pero tipo Pero, Classroom, ¿cómo? antes de, hablo de las del Classroom antes de que se haya propuesto esa idea. Por eso te digo, como la propuesta evaluativa no estaba todavía como disponible y no la había comunicado el colegio, las guías que ustedes enviaron, en el fondo es solamente para que yo les retroalimente lo que ustedes hicieron, pero no aplicaría para la nota. Solamente aplica para la nota las evaluaciones que yo subí hoy día a Classroom. Ok. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? Profe, Diga, entonces las guías que subió hoy día son las que se evalúan. exacto. ¿Cuándo se entregan? Se entregan, espérame, déjame, que en la presentación les tengo esto. Esto se entrega el 13 de mayo, que es día miércoles. Eso, ¿quién se nos unió? Está, o se fue. Profe, Diga, las guías, usted va a seguir subiendo guías, ¿cierto? ¿Esas guías van a seguir siendo evaluadas o solo la que mandó hoy día? solo las que mandé hoy día. Ah, ya. Vengan, no. No, esas no son evaluadas. Y si hay otra evaluada, nos va a avisar. Exacto, sí. Ya. Y esto lo va a avisar primero siempre el colegio, así que súper atento para toda información como sobre el proceso evaluativo, sobre cuándo vamos a volver al colegio, si es cuáles van a ser las modalidades, todo eso el colegio lo va a avisar. Así que ojo con estar súper atento a las redes sociales y a los medios como oficiales de comunicación, que es el correo, ¿ya? Entonces, y como bien dice la Fernanda, yo todo lo oficial lo voy a comunicar por Classroom. No va a haber otro como mecanismo extraoficial. Y puedo, sin embargo, como reafirmar la información a través de el correo. Entonces ahora yo les voy a compartir mi pantalla, mi presentación, ya que no hay más dudas. Esta.
¿La ven? Ahí se está cargando. ¿Ven la presentación, chiquillos? Si alguien Sí, al menos sí. me puede... Ya, bacán. Entonces, bueno, el tema de hoy día, a ver si puedo... No. Ahí sí, bacán. Ya. Y ahí puedo ver si me escriben. Entonces, les recuerdo, si tienen alguna duda, desactivan su micrófono y me interrumpen simplemente, o bien me pueden escribir por el chat. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, el tema en el fondo es la revisión de contenidos y de evaluaciones. Vamos a repasar los contenidos aprendidos hasta que empezaron las vacaciones de invierno, o sea, las vacaciones, no sé si llamarles de invierno, de otoño o de invierno adelantadas, que fue el 13 de abril. Y además vamos a resolver las dudas sobre los contenidos que vamos a aprender y las evaluaciones que vamos a implementar. Bueno, ¿y cómo se va a estructurar la clase de hoy día? Lo primero, la primera parte es que hemos aprendido, repaso de los principales contenidos. La segunda parte es que aprenderemos, el recuento de contenidos y metodologías que se implementará. Y la tercera parte es cómo vamos a evaluar nuestros aprendizajes, revisión de las evaluaciones. Recuerden que esta clase dura hasta la 1:15, ¿era? Oh, ya se me olvidó el horario. A ver. Sí, 1:15. Por lo tanto, tenemos hasta esa hora para resolver dudas y para hablar de lo que sea pertinente para el desarrollo de la clase. Lo más probable es que terminemos un poquito antes, ¿ya? Así que para que contemplen como todo ese rango de horario para estar disponible para la clase. Y pueden avisar en sus casas si es que almuerzan antes o van a almorzar más tarde, que tienen como el horario del colegio disponible para almorzar. A menos que quieran después estar en clases online almorzando. Ya, dicho eso, nuestra primera parte de la clase. Esta es una fotito que saqué del mercado de una actividad que antes podíamos hacer y ahora extrañamos, que salir a la calle y andar libremente sin mascarilla. Muy impopulares. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? En las clases que tuvimos presenciales, es decir, la última semanita de marzo y de febrero y las primeras de marzo, partimos hablando de la economía como ciencia. Esto es solo repaso, chiquillos y chiquillas, para que en el fondo refresquemos la memoria. Hablamos de por qué era una ciencia, y yo les di como el concepto, hablamos la diferencia entre la ciencia natural y la ciencia social, porque la economía la circunscribíamos en lo que era una ciencia social. ¿Alguien quiere unirse? Entonces, y dábamos como característica de por qué era una ciencia social y que compartía también con las ciencias naturales. También hablábamos de que como buena ciencia se preocupaba de establecer paradigmas. ¿Qué era eso? Como estas ideas como fundamentales en el fondo sobre bueno, desde el área como económica, que son fundamentales para el desarrollo como de otras ideas en economía. Un ejemplo de ellos, un ejemplo de paradigma, por ejemplo, es saber de que para que exista, no sé, demanda de algo, tiene que existir una oferta y viceversa. Ese es un paradigma, es decir, es una idea que todos compartimos sobre un aspecto de la economía. O, por ejemplo, que si el Estado por ejemplo, es un agente económico, eso también es un paradigma. Pero puede, por ejemplo, puede pasar como una crisis, puede haber una crisis en este sistema que nos haga cambiar un paradigma y crear otro paradigma. Un ejemplo de ello es cuando, hola, sí, tranquilo, no hay problema. Bueno, cuando yo hablo así y no entienden si estoy hablando así es porque han comentado por el chat, para que también pongan atención. Entonces, un ejemplo de cómo cambiamos de paradigma es cuando estábamos antes en el siglo XIX con esta idea del liberalismo, de que existía una mano invisible que regulaba la economía, es decir, que, no sé, si había un precio muy alto, no sé, los huevos, era la mano invisible la que automáticamente se iba a encargar de regular esos precios y que en algún minuto llegara un equilibrio, ¿ya? De oferta y demanda. En el 29 tenemos una crisis mundial gigantesca, que es muy probable que próximamente nos veamos enfrentados a una nueva crisis económica en la actualidad y
esta crisis en el fondo nos lleva a un cambio de paradigma porque nos damos cuenta de que no puede existir solo una mano invisible que se preocupe como de regular la economía, sino que necesitamos también a otro agente y es el Estado. Y ahí se levanta una nueva idea que todos compartimos, donde el Estado tiene que estar involucrado en la economía. Entonces ahí, si se fijan, aquí hay una crisis de orden histórico que hace cambiar como grandes ideas que nos regulaban. O después, bueno, también la crisis, esa misma crisis económica nos va a permitir que, no sé, pues, después desarrollemos otros modelos económicos, como el socialista, el mixto, etcétera. Bueno, eso fue lo primero que vimos cuando iniciamos el semestre. Luego, en las segundas clases, bueno, ahí pongo dos entre comillas porque fue como más de una clase, donde trabajamos lo que era el problema económico y donde yo les puse esta imagen donde estaban todos estudiando. Yo creo que ustedes permanentemente están así ahora en sus casas, estudien, y donde ahora van a tener este dilema. Tengo como 10.000 guías que resolver y resulta que tengo solo 2 semanas, como, ¿qué hago? Y si se acuerdan, ese era como el ejemplo que uno tenía como para llevarlo al plano económico, donde tengo múltiples necesidades, pero escasos recursos para poder como saciar esas necesidades. Entonces era básicamente el problema económico. Ese problema económico es un paradigma. Nadie lo discute. Todos los economistas y todas las escuelas económicas creen que es todos dicen sí, ese es el problema esencial de la economía. Por eso hablamos de paradigma. ¿Y por qué hablamos que es una ciencia social? Porque es la decisión de las personas las que intervienen en esto. Por eso es una ciencia social y no una ciencia natural. La economía no se regula por, no sé, por nuestra estructura celular o por otro tipo de cosas como de orden biológico, sino que por netamente las decisiones que toman los humanos en ciertos contextos. Entonces, bueno, en clases resolvimos como este problema de cuánto nos alcanza con el sueldo mínimo. En esa época, bueno, ahí estuvimos como sacando cuentas y viendo en el fondo que teníamos una serie de necesidades, pero nuestro sueldo, que es nuestro recurso, no nos alcanzaba para todo ello y que incluso teníamos que dejar un montón de cuestiones fuera, como por ejemplo la cultura, el vestuario, porque ni siquiera lo habíamos considerado. Y ahí dedicamos un par de clases. Y, bueno, ahí estaba como este concepto de economía que se refiere a la asignación de los recursos limitados o escasos para satisfacer necesidades de carácter ilimitadas. Yo toda la vida voy a tener muchas necesidades, no por solo comer, vestirme y tener un lugar donde habitar, se me van a acabar las necesidades, porque incluso aunque yo lo tenga todo, siempre voy a necesitar más. Y ahí hablábamos de la publicidad, cómo impacta en una sociedad de consumo como la nuestra. Después estuvimos trabajando lo que era la escasez y la necesidad, que es en el fondo las características de nuestro problema económico. Luego trabajamos lo que era el mercado y por mercado vimos que es el lugar físico o virtual. Ahora, de hecho, el mercado es prácticamente todo virtual, donde se interactúan tres como elementos, que es el producto, por ejemplo, no sé, la comida de mi perro que quiero comprar, donde hay un vendedor que muchas veces está en mi pantalla y un comprador que soy yo. Ya no, esta situación del café que yo me iba a comprar por ahí, pucha, lamentablemente hoy día ya no lo vivimos, pero sí, y teníamos que poner a todos con mascarilla y como más alejados unos de otros, pero eso es como básicamente la interacción que se genera en los mercados. Y como les digo, y les insisto, es virtual como presencial o de espacio físico. Y finalmente, de manera presencial, lo que hicimos fue ver el tema de los agentes económicos. Ahí trabajamos una guía donde vimos las características como de cada uno de los agentes económicos. Y se los recuerdo, tenemos como agente económico a las familias, al mercado, vimos el Estado y como las relaciones internacionales, si no me equivoco. Y ahí fuimos completando una tablita que lo hicimos, se demoraron harto, de eso sí me acuerdo, que espero que ahora esté súper guardadita y ahí bien atesorada esa guía. Y eso fue como lo último ya que trabajamos de manera presencial. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas?
si pueden poner por el chat sí o no, o me responden por sus micrófonos. No. Ya, muchas gracias. No. Ya, gracias, chiquillas. Entonces, ya, ¿qué vamos o qué hemos aprendido hasta ahora a través de las guías? Bueno, lo primero es que tuvimos, la primera guía que les subí fue sobre elementos básicos de microeconomía. En el fondo, las primeras guías fueron de hacer un repaso de los contenidos que habíamos visto de manera presencial, que tuvieran un respaldo de ello. Entonces, fue una guía donde hablaba de los elementos como del mercado, los agentes económicos, qué es la oferta, qué es la demanda, etc. Va, acá. Luego, otra guía que era sobre la economía como ciencia social, y en ese aspecto me refería a a cómo actúan los economistas. De eso se trataba la guía. Y por lo tanto, los economistas pensando como en aquellos como estudiosos de esta rama que y cómo van a interactuar en el fondo, o cómo analizan eso, cuáles son las herramientas que tienen para analizar esto como ciencia. Luego, es una guía, esta era más larga, sobre los 10, aquí yo no sé cómo se dice este gallo, pero los 10 principios del Mankiw, algo así, no sé. Bueno, en fin, los 10, eso, bueno, eran 10 principios que lo importante de esos principios son la base del modelo liberal y son 10 principios que se distribuyen en 3 grandes preguntas. La primera es cómo toman decisiones las personas, luego cómo interactúan estas personas, luego cómo funciona la economía en su conjunto. Esa guía no tenía actividad, si no me equivoco, era solamente contenido. Y así, estas 3 primeras eran como que tuvieron ustedes un respaldo teórico de lo que habíamos trabajado hasta ahora. Y luego las 3 siguientes fueron de actividades, donde una tenía que ver sobre las decisiones económicas, ahí les puse un videíto y todo, sobre cómo van a actuar, y esa está muy relacionada con estos 10 principios. Luego había otra guía sobre los agentes y flujo económico. Ahí había un esquema del flujo circular y de cómo interactuaban. Pues las familias, por ejemplo, ofrecen su fuerza laboral para recibir un salario, y ese salario, ¿en qué lo invierten? En comprar productos, por ejemplo, de la misma empresa que le está, por ejemplo, dando el empleo. Ejemplo, si yo soy cajera del Líder, el Líder ya me contrata, me paga un sueldo, yo ese sueldo lo tomo y lo ocupo, entre otras cosas, para, por ejemplo, comprar la mercadería en el mismo Líder. Entonces ahí se da como un flujo circular. Y eso, y como que en general es súper importante para la economía en las familias. Por eso en la actualidad, hoy día vamos a estar o estamos viviendo una crisis importante. Yo creo que recién estamos entrando a esta crisis. ¿Por qué motivo? No sé si ustedes han estado en contacto con personas que están perdiendo sus empleos, o que a propósito de esta ley que busca proteger el empleo, las empresas se acogen a esta ley y en el fondo van a reducir el sueldo que les tienen que pagar a los trabajadores de manera como paulatina, donde el sueldo que resta, por ejemplo, si yo gano 100.000 pesos, el primer mes mi jefe me va a pagar, no sé, 70.000 pesos, y los otros 30.000 yo los voy a poder costear con mi seguro de cesantía. Al segundo mes ya no me va a pagar 70.000, sino que 50.000 pesos, y al tercer mes 30.000 pesos. Y esa diferencia yo lo pongo con el seguro de cesantía. Muchas personas, lo que hoy día está pasando es que están quedando sin empleo, o bien no tienen un seguro de cesantía que efectivamente les pueda cubrir la totalidad de su sueldo. Si la gente no está recibiendo la totalidad de su sueldo, o bien están quedando sin trabajo, lo que va a pasar es que no van a tener plata para poder invertirla en el mercado. Van a dejar de comprar cosas. Hoy día ya no estamos yendo a lugares de entretención, no nos estamos dando como ciertos gustitos, y por lo tanto eso va a afectar a la economía. ¿De qué manera? Las familias son una de las que más proporcionan dinero a este flujo circular.
Por lo tanto, si yo hoy día no tengo plata para poder invertir en el mercado, para poder comprar, la empresa que me estaba ofreciendo ese producto va a reducir la plata que estaba recibiendo por los productos que vendía. Y por lo tanto, va a tener que reducir costos o simplemente cerrar. Y eso es lo que está pasando. Por eso, por ejemplo, o le urge tanto a ciertos grupos económicos reactivar o volver como a la cierta normalidad, porque hoy día el impacto es grande. ¿Cuál puede ser una medida para solucionar esto? Que intervenga el Estado y que inyecte dinero. El Estado lo está haciendo en estos momentos, pero podría quizás hacerlo con más fuerza. Aquí hay un ejemplo como de lo importante que es ese aspecto. ¿Les quedó claro, no? ¿O están medio confundidos? Sí, está bien, profe. Ya, muchas gracias. ¿Alguien está medio confundido o confundida? Chat. Dice sí, ya, bacán. Entonces, ya, sigamos. Y finalmente, la última guía sobre este aspecto fue el problema económico. Era en el fondo hablar sobre la escasez, las múltiples necesidades que habían, etc. Y también era una guía con sus actividades. Las últimas que he subido y que en esta me he retrasado porque igual estuvo medio complejo, para mí, ¿en qué sentido estuvo complejo? En bajar la información. Hay mucho. En esta, donde armé guías simplemente. Partí con una guía que era sobre raíces del pensamiento económico, y hablaba sobre cómo se había desarrollado el mercantilismo, que esa es nuestra matriz. O sea, hoy día solo nosotros nos manejamos bajo un modelo de carácter capitalista, pero el capitalismo parte desde el mercantilismo. Y el mercantilismo históricamente surge durante la Edad Moderna, más o menos, o a fines de la Edad Media, empieza a surgir como este mercantilismo. Y ahí, bueno, esa guía habla sobre cómo se empieza a desarrollar, y ahí tenía como unas actividades. Luego partíamos con la economía de mercado. Es la economía que hoy día regula Chile. De hecho, Chile es uno de los principales países, o el país que inició en el fondo como esta corriente neoliberal. ¿Y de quién hablo específicamente en esa guía? De Adam Smith, que es el padre del pensamiento liberal. De hecho, todos los otros autores que menciono en las otras guías, que es Keynes y Marx, se basan en las ideas que plantea Smith. Smith es quien habla de la famosa mano invisible. Es fundamental entender a este gallo. Si ustedes no le ponen atención o no lo entienden y no buscan más información o no me preguntan, lamentablemente están como perdiendo perdiendo el norte de algo fundamental. Es él quien establece los principales paradigmas en economía. Y hay quienes lo refutan
y hay quienes lo siguen en esa idea. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que hoy día nosotros hablamos en términos económicos, ese margen lo puso Adam Smith. Es súper relevante este gallo. Y bueno, la guía habla sobre eso, sobre cómo, de qué se trata la economía liberal y cuáles son los principales aportes que tiene Smith. ¿Y por qué aquí me compliqué un kilo? Porque Smith habla de muchísimas cosas, muchísimas que a mí me parecían relevantes, pero en realidad en términos súper concretos para los contextos que estamos viviendo hoy día quizás no era tan relevante abordarlo. Y ahí tuve que como ir depurando un poco la información y también como llevándolo a un idioma como mucho más cercano, porque hay cuestiones, la economía tiene harto de matemática y por lo tanto tiene harto de ecuaciones y de gráficos y cosas así que a mí me cuestan un kilo como habituarme a eso. Bueno, la siguiente guía era sobre la economía mixta. Aquí el gran pensador de esa corriente es Keynes. Keynes es fundamental. Sus ideas aparecen como a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero tienen un impacto tremendo con la crisis del 29. Es ahí donde Keynes como que se hace full popular, porque todos los países quieren implementar un modelo como el de Keynes. Hoy día nosotros, como chilenos, en realidad quisiéramos vivir una economía mixta, pero más bien vivimos una economía liberal. ¿Quiénes viven una economía mixta? Por ejemplo, no sé, países como europeos, bueno, Estados Unidos, hartos países latinoamericanos, ¿cuál es la principal característica? Que el Estado está involucrado en la economía. Si en la economía de mercado o liberal es la idea fundamental es que haya libertad para que todos los agentes económicos puedan actuar. En la economía mixta, la idea fundamental es que el Estado interviene. El Estado tiene que asegurar ciertos elementos básicos de la economía. Ejemplo de ello es que el Estado, por ejemplo, se haga cargo de la educación, de la salud, de las pensiones. Por eso les digo que hoy día nosotros vivimos quizás un modelo mixto, pero como a medias, como no en plenitud. Y es probable que a propósito del proceso constituyente nosotros queramos avanzar en una economía mixta. Y finalmente, otro gran modelo económico es el centralizado. Si escuchan unos ladridos, es mi perro, que está espantando gatos. Bueno, la economía centralizada es la que se desarrolla, o el gran pensador de esta economía es Karl Marx, un alemán, que él desarrolla todas sus ideas a fines desde mediados del siglo XIX, pero quien lleva adelante o la implementa esta economía son los países socialistas. Parte de la Unión Soviética en 1917, o 23 en realidad, a implementar este modelo económico. Luego se le unen países como Cuba, Vietnam, China, toda la órbita que en algún minuto tuvo la Unión, durante la Guerra Fría la Unión Soviética, Yugoslavia, bueno, y muchos otros países. No me acuerdo ahora de cuáles más. Pero es que en el gobierno de Salvador Allende acá también se trató de implementar. ¿Cuál es la idea fundamental de Marx? Que en el mundo hay mucha explotación a propósito de todo lo que propone Adam Smith. Hay demasiados pobres y muy pocos ricos y eso es injusto. Y entonces él propone ideas muy innovadoras para la época, y dice que en realidad, bueno, no sé si él particularmente lo dice, pero los países socialistas cómo implementan estas ideas y dicen que el Estado se tiene que hacer cargo de todos los medios de producción y tiene que ser el único agente económico. El Estado es quien decide todo y lo controla todo. Eso es como quizá una exageración, pero al final es como a lo que se pretende llegar. Entonces aquí no existe como muchos empresarios que proponen, no sé, pues, distintos modelos de computadores para que la gente pueda elegir aquel computador que le gusta más y compiten entre sí, sino que acá hay un Estado que decide que hay un solo modelo de computador que es necesario para todos. Y listo, y con eso basta. Entonces, hay películas como que la vimos el año pasado, la de Goodbye Lenin, donde, si se acuerdan, en el supermercado de ahí esa era Alemania Oriental, de Berlín, habían como, no sé, estanterías donde había una sola marca de pepinillos, que era la que le gustaba a la mamá, o había una sola marca de café.
Sin embargo, cuando llega el capitalismo, llega esta economía de mercado, hay muchas marcas de café, hay muchas marcas de pepinillos y muchas marcas de todo, que es lo que nosotros vivimos. Entonces, esa es la economía centralizada. Hoy día hay pocas economías que se basan en esto. La china es una, la de Corea del Norte es otra, la venezolana en algún minuto, bueno, sigue siendo un poco, la boliviana también quiso como alinearse a esto, Ecuador también en algún minuto, Cuba, son economías que han tratado de implementar este modelo o de transitar de la economía mixta a una como más centralizada. Y finalmente, bueno, las últimas, estas ya no eran guías, sino que eran PowerPoint, fueron sobre síntesis de los modelos económicos, que era una actividad, y la última fue sobre la historia económica de Chile. Ahí yo les hablo particularmente desde 1820 más o menos. ¿Y por qué me sitúo en esa época? Porque solamente estoy hablando de cuando nosotros nos independizamos. Antes es una economía de tipo como mercantilista, pero es cuando Chile no se ha constituido como país propiamente y dependemos de España. Entonces, por eso como que no lo incorporé. Entonces, hablamos como de 3 etapas de la historia económica. Una primera etapa que es la de exportación hacia afuera, de crecimiento como hacia afuera, luego una de crecimiento hacia adentro y luego una de neoliberal. Chiquillos, chiquillas, ¿hasta acá tienen alguna duda? No. Además de, creo que solo a la Fernanda, todo ya. No, Súper. Bueno, entonces, hoy me cansé de hablar. Creo que hablé mucho, muy rápido. ¿Estoy hablando muy rápido, chiquillo? ¿O está bien como todo está acá? Está bien, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a la segunda parte de esta clase, que tiene que ver con qué vamos a aprender estas 2 semanas que se nos vienen. Entonces, acá solamente son los contenidos de la semana del 4 de mayo al 15. Es como la primera quincena de mayo. ¿Por qué? Porque recuerden que esto de la cuarentena se está regulando semana a semana y el ministerio todavía no ha dicho con claridad cuándo vamos a volver a clase, pero por las declaraciones que ha dado, al parecer en mayo pretenden que volvamos al aula, con muchos metros de distancia y con mascarilla. Hoy qué impopular nos vamos a ver todos, pero bueno, habrá que asumir nomás. Y bueno, ¿qué vamos a aprender? El 4 de mayo, que es el día lunes, vamos a tener una clase sobre los orígenes del neoliberalismo en Chile. Esa primera semana solamente vamos a abordar, dice, la verdad no sé cómo nos entenderemos con la mascarilla. Exacto. Y yo me veo, pero de lo peor con mascarilla, me veo horrorosa. Creo que no es para mí. Y mascarilla y lentes, como que se van a empañar los lentes, no, va a ser un desastre. Pero bueno, va a ser solo como para que se rían para que nos riamos entre todos. profe, yo creo que nos van a poner esos trajes blancos así por la cuestión de vidrio. Yo cacho eso van a hacer para que Oye, entremos a bueno, clase. como que esas mascarillas quizás son como menos impopulares. Dice, el que se pega, el corona gana. Sí, más o menos vamos a estar en esa. Pero sí, nos vamos a ver full impopular. Bueno, el 4 de mayo entonces, ese día vamos a tener una clase sobre los orígenes del neoliberalismo. ¿Cuál va a ser la metodología? Como dice ahí, va a ser de forma A. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a conectar ese día. ¿A qué hora tenemos clase? Porque a mí se me olvidó el horario. A las 10:05. Va a ser igual que hoy día. Yo les voy a mandar por correo la invitación, como unos 15 minutos antes, y a las 10:05 me conecto y comenzamos la clase, donde yo voy a proyectar, tal cual lo estamos haciendo ahora, un PowerPoint, y durante 20 minutos, de 20 a 30 minutos, voy a hablar sobre las principales ideas del neoliberalismo en Chile, de cómo se origina. Luego, ustedes van a meterse a Classroom y van a encontrar una guía que van a tener que desarrollar. Yo voy a seguir conectado, ustedes se pueden desconectar, hacer su guía, y luego los últimos 15 minutos de esa clase vamos a dedicarlo a que yo le voy a dar las respuestas de la guía y ustedes me van a hacer preguntas, o vamos a conversar, no sé, como lo que se nos dé en ese momento, ¿ya? Esa va a ser la modalidad del día lunes.
vamos a trabajar para que ustedes ya lo puedan buscar con el documental Los Chicago Boys. Ya, ese documental está disponible, por suerte ahora, a través de Onda Media. Si quieren, lo pueden ver desde ya, es muy entretenido. Bueno, a mí me gusta, pero a mí me parece que es un documental fundamental para entender el día de hoy, para entender el por qué, por ejemplo, tuvimos una protesta un 18 de octubre del año pasado. Bueno, es fundamental verse ese documental, es buenísimo y la periodista, que es una periodista súper conocida en Chile, la Carola Fuentes, logró sacar como impresiones súper como interesantes de los protagonistas del modelo neoliberal. ¿Por qué se llama los Chicago Boys? Porque es un grupo de economistas estadounidenses, o sea, chilenos, perdón, que se van a estudiar a la escuela de Chicago, en Estados Unidos, en los años 50, 60, y llegan a Chile luego con todas las ideas como liberales y las implementan en dictadura. Entonces, por eso se le llama los Chicago Boys. Entre ellos, un Chicago Boys, para que sepan desde ya, es Joaquín Lavín. ¿Ya? Entonces, cuando veamos como todas las características de este modelo, bueno, para que lo asocien, o sea, este caballero que se ríe harto, que participa en matinales, es también parte o fundador de este modelo económico. Bueno, eso va a ser el 4 de mayo. Solamente vamos a ver los orígenes, es decir, cómo llegaron estas ideas a implementarse aquí en Chile. Luego, al día siguiente, el 5 de mayo, vamos a tener la siguiente clase que van a ser las características del neoliberalismo, ¿ya? Va a ser también fundamental esa clase para entender como todo lo que estamos viviendo, pero va a tener otra modalidad. Y dice forma B. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a conectar solamente los últimos 15 minutos de la clase. Entonces ahí yo les voy a mandar la invitación y ustedes se van a conectar y vamos a resolver dudas de la guía que ustedes van a desarrollar durante esa jornada. ¿Ya? Y recuerden que todas las clases yo las voy a grabar, por lo tanto, si por ese motivo no se pudieron conectar, ya sea porque no tuvieron internet, no se murió el computador, etcétera, ustedes van a poder después recuperar, van a poder ver la clase y por lo tanto saber las respuestas y todo. Entonces, ese día solamente ustedes se van a conectar en el horario que corresponde a la clase. ¿Las clases grabadas quedan solo para usted y para nosotros? Sí. Espero que el mundo no nos vea. Bueno, y también evidentemente las van a tener los coordinadores y supongo que también sus padres, ¿ya? Pero espero que no nos suban a redes sociales para que no seamos motivo de meme de nada. Bueno, entonces eso va a ser la forma B de la clase del 5 de mayo. Y el 6 de mayo vamos a ver las consecuencias que ha tenido el neoliberalismo. Si se fijan, estas 3 clases entonces solo van a estar dedicadas al modelo actual, al modelo económico actual que está en Chile, ¿ya? Que es súper importante. Entonces, orígenes, características y consecuencias. Y esas tres clases las vamos a trabajar con el documental. Entonces yo les voy a dar les voy a decir, ya, vean desde tal minuto hasta tal minuto y ahí les voy a hacer preguntas. La guía va a estar asociada a un extracto del documental, porque el documental habla justamente de estas 3 partes. Y las consecuencias van a ser con el formato A. Por lo tanto, yo me voy a conectar en el horario del día miércoles, que es el día de hoy, que es a las 11:45. Voy a dar media hora donde voy a hablar sobre las principales consecuencias, luego ustedes hacen la actividad y nos conectamos los últimos 15 minutos para resolver dudas. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas, sobre lo que vamos a ver esta semana? ¿Cualquiera que responda? No, ya, muchas gracias. Siguiente semana, la del 11. Vamos a partir con, y aquí nos vamos de nuevo como a cosas más teóricas. Dice, ¿enviará siempre los links por correo? Sí, siempre por correo, que hoy no me llegó. Probablemente si no te llegó es porque no estás quizás a través de Classroom, no han subido tu correo, pero ¿saben lo que sería súper bueno si es que ustedes si hicieran un correo de curso? Ahí sería genial porque yo podría, como siempre, adjuntarles todo lo que envíe, lo podría enviar a ese correo de curso, o bien un encargado como de la clase de repente, o de la asignatura,
que pudiese reenviarles siempre los correos, porque yo todo lo hago a través de Classroom. Entonces, si ustedes no tienen acceso como a la plataforma, va a estar medio complicado que quizás estén como tan al día con esto. Pero, bueno, acá lo único que se les pide es como solidaridad de quienes tienen acceso y por lo tanto pueden comunicarse. Ya, entonces, el 11 de mayo vamos a ver el concepto de demanda. Nuevamente, el formato A tiene que ver con que yo me voy a conectar a cierta hora, media hora de hablar, de proyectar el PowerPoint, y luego usted hace la actividad. Todos los recursos que yo voy a utilizar, tanto el PowerPoint como la guía, yo lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Por lo tanto, si alguien no tiene acceso, por favor me avisa o me deja su correo, eso sería súper bueno. Si alguien no tiene acceso y quiere que yo le mande las cuestiones, me escriban por el chat su correo para que yo les pueda juntar. Eso, entonces ese va a ser el mecanismo del 11 de mayo. El 12 de mayo vamos a ver el concepto de oferta y el 13 de mayo vamos a ver cómo se relaciona la oferta y la demanda y va a ser mucho más práctico. Y esas van a ser entonces los contenidos que vamos a trabajar las 2 semanas que se nos vienen. Pregunto nuevamente, ¿alguna duda? Uy, de ahí se nos viene el 21 de mayo, que es jueves, un feriado súper bueno. Vamos a tener una semana cortita, la del 18. Todo claro. Ya, muchas gracias. Tercera parte de la clase, la famosa evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar nuestros aprendizajes? Y acá es súper importante que entiendan que si bien estas son evaluaciones voluntarias, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes no la hacen, no van a tener un 1, pero si la hacen, fácilmente pueden tener un 7. Y por ahí quiero como entusiasmarlos en el fondo a que realicen las actividades, porque pueden obtener con facilidad buenas notas, tal cual pasó el año pasado, al final del año pasado. Y lo otro es que si no la hacen, es probable que cuando regresemos presencialmente a clase estemos súper llenos de actividades. Entonces, es mejor ya tener asegurada una buena nota al libro, porque esto va directo al libro, que estar como recién poniéndose al día y quizás que las notas, porque vamos a tener harta presión en ese momento, se vean un poco perjudicadas por el contexto. Entonces yo les sugiero que puedan como realizar esto. ¿Cuáles son las guías que vamos a evaluar? La primera guía es sobre decisiones económicas. Aquí vamos a hacer un recuento como de las 3 guías y cuántos puntos tiene cada una y cuáles son las actividades que se realizan, y luego yo les voy a mostrar desde Classroom, voy a proyectar las guías propiamente para que las puedan ver y tengan como pleno conocimiento de ellas. Entonces, la primera sobre decisiones económicas tiene una actividad que es de síntesis y tiene 12 puntos. Luego una segunda guía que es sobre agentes y flujo económico. Estas fueron las guías que yo publiqué en marzo. Entonces igual ya llevan su tiempo arriba. Algunas están en el Drive y no todas, algunas de esas primeras guías están en el Drive. Pero estas ahora yo las publiqué ahora en Classroom, si es que no las habían bajado. Bueno, entonces la segunda guía sobre agentes y flujo económico y tiene 2 actividades con fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que ver un video y utilizar unos documentos que yo puse en la guía para resolverla. Esa guía, después me di cuenta, tiene demasiados puntos, pero bueno. A ver si me di cuenta hace muy poquito que tiene tantos puntos y voy a ver la posibilidad si es que esa pudiese tener quizás una nota aparte de las otras. O quizás de repente si les va bien solo en la segunda guía, quizás hacemos valer esa nota. Ahí lo tengo que conversar eso sí con el coordinador para que podamos ver por el exceso que tiene de puntos, porque tiene 58 puntos. Y la tercera guía es sobre economía de mercado. Esa guía tiene una actividad con una fuente escrita y una actividad de síntesis, que en el fondo es como que ustedes tienen que sacar las principales ideas sobre lo que se está hablando de liberalismo. Y esa tiene 21 puntos. ¿Por qué tomé esas 3 guías? Porque considero que si ustedes las desarrollan y las estudian, por lo tanto, van a tener como varios aspectos sobre economía como bien claros. Me parecen fundamentales para poder seguir avanzando en el curso.
Si es que, por ejemplo, ustedes no supiesen con tanta claridad qué es la economía, por ejemplo, centralizada, desde mi forma de ver, no es tan terrible a que si no entienden la economía de mercado, porque la economía centralizada es como la repercusión de la economía de mercado. Y además, lo que hoy día estamos viviendo es la economía de mercado. Y todos los otros modelos se han adaptado a ese primer como paradigma. Entonces, y aquí está. La fecha en que tienen que entregar estas guías es el 13 de mayo, el miércoles 13. ¿Cómo lo tienen que hacer? Ustedes pueden hacerlo de dos formas. O bien descargan la guía y la hacen a través de su computador y por lo tanto me mandan de manera adjunta en un correo esa guía. En el correo ustedes tienen que poner en el asunto su nombre. Ahí yo puse el mío porque soy muy autorreferente. Luego ponen el curso y la asignatura. No le puse historia porque como es el electivo y se llama economía, prefiero que le pongan de esa forma. Y me lo envían a mi correo. Esto es súper importante. Ustedes antes tenían mi antiguo correo, que ahora lo he desestimado para fines académicos, y escríbanme al correo oficial que estoy usando a través de Classroom, que es el carolinariquelmenegrón@gmail.com. Está fácil porque es mi nombre completo. Así que está mucho más fácil que el anterior, que era @ug.uchile. no sé qué, punto. Como que está mucho más fácil este correo. Entonces, ya tienen esa modalidad que es descargar la guía, hacerla por computador, o bien también tienen la otra modalidad que es que ustedes la impriman, la pueden hacer a mano y luego le sacan una foto o la escanean y me mandan esos archivos adjuntos. Yo no tengo ningún problema con revisar ambas modalidades, ¿ya? Pero la idea es que me las envíen. Por cada correo, y esto es súper importante, que ustedes me envíen, yo les voy a responder un acuso recibo. Súper fome, no se sientan mal, no crean que les tengo mala o algo así, solo lo voy a hacer porque seguramente me van a llegar miles de correos y quiero hacerlo rápido. Y es solamente para que ustedes tengan, o sea, sepan que me llegó ese correo, ¿ya? Si ustedes no reciben el acuso recibo, quiere decir que a mí no me llegó. Entonces, o escribieron mal mi correo o me lo mandaron a otro lado, para que estemos como bien al pendiente. Si entonces yo no le respondo el correo que usted me envió, por favor escríbame, o en la clase me dice, ¿sabe qué? Le mandé una cuestión y usted no me dijo nada, y ahí yo les digo, bueno, es que no lo recibí, ¿ya? Entonces, como para que siempre estemos como confirmando la información a través de ese mecanismo. Hasta ahora, chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a que yo les voy a mostrar el Classroom. Bueno, para los que se integraron durante la clase, hola nuevamente, ahí me ven, sigo viva, no me ha dado coronavirus. Ya, aquí vamos a cerrar esto y vamos a compartir el Classroom. Compartir. Ahí creo que se está compartiendo esto. Ya, bacán, ahí sí. Entonces, si ustedes se fijan, acá está la clase que se llama Panorámica General. Aquí voy a ir haciendo como medio guiado porque me pasó que con el curso anterior no sabían cómo descargar. Ustedes, yo sé que son unos nativos digitales y por lo tanto tienen clarísimo cómo descargar, pero igual no está de más hacerlo nuevamente. Ya, la primera guía, si ustedes pinchan, por ejemplo, acá, para toda clase yo voy a poner la fecha de la clase, porque a veces la suelo subir o antes o después, el nombre de la clase, y después está la fecha, obvio, el tema y el objetivo. Ya eso es lo que normalmente voy a poner. Y ahora para todas las clases que se vengan, yo voy a poner el material y además voy a adjuntarles estas normas de convivencia a través de videoconferencia, ¿ya? Para que todos tengamos clarito cuáles son los márgenes a través de los cuales nos podemos mover y que por lo tanto, si hacemos algo que no es debido, de acuerdo a ese reglamento, hay repercusiones, ¿ya? Entonces, acá se encuentran ustedes con la famosa guía de decisiones en economía. Y yo les decía que había fuentes, que aquí hay un texto y hay un videíto, que el video está bueno, no
o sea, está bien entretenido. Y aquí está la famosa tabla que ustedes tienen que responder. ¿De qué forma se presenta en el video el problema de la escasez? Y aquí ustedes responden así súper largo y hermoso y bien redactado, con comas, puntos seguidos, buena ortografía, chiquillos y chiquillas, porque ahora sí que no hay excusa para eso. Y si se fijan, aquí al ladito, o sea, que debajo, perdón, aparece la asignación de puntaje. Para que esta pregunta sea correcta, bueno, de partida tienen que responder bien, pero tienen un punto por mencionar, en el fondo, la forma en que se presenta la escasez y otro punto por explicar. No basta con decir como, porque no tiene, no sé, porque no hay comida. Y esa es la escasez. Como que no basta solo esa idea, sino que tienen que explicar, bueno, ¿por qué no hay comida? Bueno, porque no sé, hubo un ejemplo. Una lluvia muy intensa y provocó, no sé, daño en los cultivos y eso ha generado que la disponibilidad de ciertos alimentos no esté en plena y por lo tanto no pudo comprar, etc. ¿Ya? Y así por cada una de las preguntas. Esta era la que tenía 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esta es la que tiene 12 puntos. Luego, bueno, si ustedes quieren descargar esta guía, si se fijan así no la pueden descargar. Tienen que meterse acá en el extremo superior derecho, en abrir una nueva ventana. Se les va a abrir nuevamente la guía y aquí tienen que poner en descargar. Y ahí es donde van a poder ustedes descargar la guía. ¿Ya? De lo contrario, si la tienen solo acá, no se va a poder. Luego nos vamos a la segunda guía, que es esta, que es sobre agentes y flujos económicos. Aquí, si se fijan, tienen un esquemita sobre los principales agentes y cómo se relacionan entre sí, que esto fue lo que vimos en la guía. Y luego tienen preguntitas. ¿Cómo contribuyen las familias o personas individuales a la economía de un país? Y aquí tiene 2 puntitos. Un punto por explicar, un punto por ejemplificar. No basta con mencionar, tienen que explicar, es decir, explayarse sobre la idea y además dar un ejemplo. Bueno, y aquí lo mismo está la explicación para cada preguntita. Y acá, por ejemplo, dice, establece 4 ejemplos actuales para las relaciones entre los agentes. Uno para cada una de las relaciones circulares. Entonces ahí tienen 4 puntos. Y luego tienen 2 textos, no, 3. No, tienen hartos textos, son 4. Y esta es la que tiene muchos puntos. A mí me gusta esta guía, porque de hecho está como bien entretenido los textos. Para los que ya lo han hecho, seguramente ya deben haber disfrutado de ello. Los que no, los dejo ahí intrigados. Pero es sobre cómo toman decisiones, en el fondo, decisiones económicas, ciertos gobiernos durante la historia de Chile. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, dice, ¿qué políticas intentaron establecer los distintos gobiernos aludidos a las fuentes? El documento 1 tiene que ver con José Manuel Balmaceda, el documento 2 sobre Gabriel González Videla, el documento 3 sobre Salvador Allende Goza, y el documento 4 es sobre Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿ya? Si se fijan, son diferentes gobiernos y, por lo tanto, diferentes modelos económicos. Y ahí ustedes tienen que ir respondiendo. Son varias tablitas. Esta es la que tiene como 1000 puntos, pero está súper buena. O sea, si la resuelven como que... Y está fácil, además, está muy fácil. Bueno, y la última guía sobre la famosa economía de mercado. Bueno, si se fijan, aquí hablamos sobre Adam Smith. ¿Qué es la famosa mano invisible? Está larga esta guía. Bueno, ahí pueden ver la fuente donde saqué mi información, de donde me estuve leyendo y tratando de estudiar, porque yo además tenía que seleccionar información. Y las preguntas tienen que ver, por ejemplo, con cuáles son los aportes que hace Adam Smith a la teoría económica. Entonces ahí esa tiene 3 puntitos porque tienen que mencionar y explicar 2 aportes. Y luego hay otra pregunta que dice en qué consiste la metáfora de la famosa mano invisible de Smith. Y esa tiene 3 puntitos. Y luego viene como el concepto del sistema de mercado libre y ustedes ahí tienen que responder en qué consiste ese sistema y
cómo responde a las preguntas de con qué produce, cómo produce, para quién produce, qué ventajas presenta ese modelo y qué desventajas va a presentar. Y ahí está el detalle como de cada aspecto. Por eso a eso me refiero con síntesis, que en el fondo tienen que tomar todo lo que sale en la guía y implementar y resumir en el fondo esa información en esta tablita. Y esas serían las 3 guías que debiesen ustedes responder y por lo tanto enviármelas el 13 de mayo. Me cansé hablando. Así que los escucho y las escucho. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Tienen miedo de algo? No sé, lo que sea. Mientras yo Profe, tengo... Diga, profe, ¿quién me habla? Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, ¿cómo ha estado tu cuarentena? No, fomísima. ¿Pero por qué? No, sí, donde la Pauli, así, a verla. Ah, ya, pucha. Oye, sí, pues tú estás como rompiendo la cuarentena. O sea, sí, pues yo estoy o sea, ahora se fue ella hace poco, rompió la cuarentena de mi casa. Y no, ahora yo estoy en mi casa nomás, pues sí, estoy en cuarentena, literal, así. Sí, hay que tener harto cuidado. Ya, Profe, una tenían... pregunta. Dime. Como recién me uní, ¿cómo voy a saber cuándo meterme? Tengo que ver el horario del colegio, ¿cierto? Respecto a ese horario me tengo que meter, ¿cierto? Sí, esto es igual como si fuéramos al colegio. Ya. Se aplica bajo los mismos horarios. Solo que hay días en que nosotros vamos a tener clases, en el fondo ustedes me van a poder ver los 90 minutos ¿Ya? o esa es la modalidad A, que ustedes me van a ver como todo el rato, y la otra modalidad, la B, es que hay clases, esa va a ser clase por medio, y las otras clases solamente me van a ver los últimos 15 minutos de la clase. Ah, ya. Pero ahí nosotros tenemos que estar pendientes cuando usted, ¿cómo se llama? Cuando usted acepte la solicitud. Nosotros nos metemos, ¿cómo se llama? Solicitamos unirnos a la hora y usted nos acepta cuando sea necesario y nos activamos. Exacto. Yo les envío la invitación normalmente unos 15 minutos antes de que se inicie la clase. Y yo también ya estoy como conectada a esa hora, po. O sea, tengo mi pantalla, o sea, mi cámara apagada y mi micrófono igual, pero los voy a ir aceptando. Entonces ustedes como que esperan. Es como si en el fondo ustedes entraran antes a la sala y estuvieran en su celular. Ya, Igual qué buena. que en el colegio. Y están en su celular ahí sentado mientras yo estoy, no sé, ordenando la sala. Esa es la lógica desde el mundo virtual. ¿Ya? No, bueno, igual porque no entendía nada así. Ahora lo entiendo, ahora caché cómo hacerlo. Sí, a mí se me está olvidando el horario, entonces tengo que estar ahí pendiente de cuál era el horario, se me olvidaron prácticamente. Ya, a ver, aquí hay pregunta. Dice, ¿las notas serán igual como en los otros ramos? Onda, como que se guardarán y cuando volvamos a clase, si es que se podría poner porque son voluntarias, po. Estoy tratando de leer tal cual me escriben acá, pero tengo esa duda si es que con todos igual o qué. No sé usar esos monitos. Ya, no todas las asignaturas están evaluando de la misma manera. Hay asignaturas que están usando fichas de trabajo, pero para todas, si tú en estos momentos quieres hacer todas esas actividades, de todas las asignaturas, esa nota va a ir al libro, ¿ya? Esa nota va a ir sí o sí, entonces no es tiempo perdido. Si tú no la haces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo voluntario en el fondo acá? Es que nosotros no te vamos a poner el 1 por no haber entregado esa actividad, pero sí te vamos a poner el 7 si es que tú le hiciste y te quedó bacán, y le hiciste súper bien. Que es probable que pase con todo, porque ustedes son secos, entonces, indudable, o sea, imposible que se saquen un rojo. ¿Tienen alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? Profe, Dígame, ¿quién es? ¿La Fernanda? sí, de Ya. aquí a mayo no volvemos a clases de nuevo. ¿Tendríamos notas para poner al libro o no? Esta sería una nota. Pero va a salir así como en la página del colegio, alumno ¿Qué tanto, cosa? las notas van a Sí, salir en la página del colegio. Ah, ya. Eso sí, quería son saber. oficiales. Sí, son notas oficiales. Y pusieron acá en el chat, dice, las clases grabadas quedan solo... Ah, no, no hay que ver. Dice, imposible que me pongan un 7, ¿cierto? Ah, le dan color, si le pueden tener un 7.
Está súper fácil. Mi guía tan regalada. Entonces, obvio que pueden tener un 7. Aparte, lo bueno es que ustedes disponen de todo el mundo digital para poder buscar información, me pueden preguntar, no hay ningún problema como al respecto. Chiquillos, chiquillas, otra duda, comentario, cualquier cosa, descargos, lo que quieran. Si os descargo, profe, estoy A ver. chato de las clases, de verdad, sí, porque no entiendo nada y nunca hacen nada. Si recién hay algo y veo que usted es la que hace algo. No, pero si estamos todos haciendo cosas, Pero- de hecho, yo fui de las pocas que no grabé, porque no, que me da vergüenza grabarlo, pero los otros profes subieron sus cápsulas, hay guías, hay harto, pero está compleja la situación, Está hay que adaptar. difícil. Y está súper complicado, se nos viene difícil, chiquillo, yo no quiero asustarlo, pero yo creo que se nos viene complicado en términos de país, no sé, ojalá, espero que ninguno de ustedes esté pasando como por alguna situación económica compleja, pero sí se nos viene un momento como muy duro en eso, de hecho como quienes están viendo un impacto como directo es el mundo del arte y la cultura, por ejemplo, yo tengo amigos que, no sé, tengo un amigo que es artista, y que la fundación dejó de recibir recursos, no tiene sueldo, tengo amigos dedicados a la música, no hay conciertos, no hay nada, un amigo que trabaja en la SCD despidieron a 50 personas, a él no lo despidieron, pero le quitaron el sueldo a la mitad, entonces está súper complicado y eso va a impactar de alguna manera, quizás nosotros en el ámbito educativo seamos como los menos perjudicados, pero va a haber se viene una recesión importantísima, y eso indudablemente nos va a seguir repercutiendo en el futuro. O sea, este año en ningún caso va a ser normal. Porque además, si se han dado cuenta, o sea, yo creo que además esto va a impactar como en temas de gente que se va a querer movilizar, etcétera. Dice como que te acorralan en ese sentido menos sueldos o finiquitos. Sí, está complicadísimo, muy complicado. Bueno, por ejemplo, los trabajos sobre... Aquí Chile, por ejemplo, en temas de las inmobiliarias, especialmente Santiago, o sea, son como el lugar donde trabajaba mucha gente, porque recuerden que antes de la cuarentena vimos que el tema de los arriendos, comprar su lugar, era un auge, pero también todas esas obras quedaron paralizadas, entonces también está complicado. Profe, ¿Qué te- mi papá trabaja en la inmobiliaria, trabaja ¿cómo se llama? De que vende las propiedades para que levanten los edificios. ¿Ya? Y la verdad es que me dijo que se viene bien complicada la cosa porque de la inmobiliaria es lo que en general es lo que harto mueve el país, pues. Sí, mueve mucha plata. Y me dijo que se venía complicado porque pararon todo así, lo que es todo. Así que eso, Sí, profe. se viene un montón de despidos, se viene harto, y a mí me preocupa porque antes de la cuarentena teníamos miedo a morir por el virus. Hoy día yo veo que hay harto relajo con las medidas, por eso como que les pido encarecidamente que ustedes tengan como, si pueden, como tomar todas las medidas necesarias para que no les pase nada, porque de hecho ya salió una noticia hoy día de que el Hospital Salvador ya colapsó urgencias. UCI ya no hay más, o sea, si alguien en Santiago Centro se llega a contagiar de coronavirus y eso tiene síntomas graves y cosas así, no se puede ir al Hospital Salvador, por ejemplo, porque ya está colapsado. Y así van a empezar a aumentar. Y hay que tener harto cuidado y esto además se va a sumar al tema económico. O sea, por ejemplo, el turismo también, o sea, cero posibilidad que repunte. Y de hecho, o sea, si baja la cuarentena, la gente no va a empezar a viajar como lo hacía antes. Entonces va a estar, y hay lugares, o sea, piensen, no sé, pues como toda la costa de Chile tenemos muchas ciudades que solo se sustentan por turismo. Entonces está así complicadísimo, muy complicado, pero la única manera que yo creo que nos podemos como apañar es, bueno, entendiendo este modelo de por qué nos va a impactar y comparándonos con otro tipo de modelos económicos, eso es súper importante, o sea, le afectará de la misma forma, por ejemplo, a Argentina, que tiene una deuda externa gigantesca, pero que tiene un modelo económico diferente, le va a afectar de la misma forma, por ejemplo, a España, a Italia, que tienen niveles de muerte gigantesca, pero que tienen un modelo económico distinto. Entonces ahí va a ser como súper interesante porque si se acuerdan, el 25 de octubre tenemos el plebiscito, tenemos el inicio del proceso constituyente, quizás lo aplacen nuevamente,
pero de alguna u otra forma la reforma a la Constitución puede impactar en nuestro modelo económico. Entonces, todo lo que veamos hoy día van a ser como insumos, experiencias, para que de ahí podamos como pensar un nuevo Chile mucho mejor. Y no lo digo como de manera como utópica o fantasiosa, o sea, es real, lo podemos hacer. Así que eso. No sé si alguien quiere comentar algo más, quiere decir algo, descargarse. Ay, me siento tan rara. ¿Saben qué? Esta metodología de silenciarlo está súper buena, deberíamos hacerlo en clase. Así como acá. Me vería yo como en clase así, tocar a cada uno, así la cabeza, silenciese, silenciese, y tenerlos a todos así, muditos en la sala. Sería bacán. Como... Y yo solo hablo. Y después si quiero que alguien hable, como que lo toca y pueden hablar. Ya, chiquillos, no sé si tienen alguna otra duda. Vamos a, los voy a, o sea, necesito que ahora cada uno me hable. Como, Alexia, ¿tienes alguna duda, algo que decir? Voy a ir por cada uno para que vayamos ahí viendo si tienen algo y si no, nos despachamos. No, profe. Ya, bacán. Benja, Sí, está todo claro. ya, bacán, Alexia, gracias. Benja, ya. Cata, No, profe, todo ok. ya, bacán. Dani, Todo ok, profe. bacán. Feña, Todo bien, profe. Fran, mm, ya, bacán. Pancho, Estoy bien. ya. El Gasparín es el... ¿Quién es el Ariel? Hola. Ah, ¿cómo que ¿Quién le es el Gasparín que lo hace, po? Ah, ¿Quién es? Sebastián Silva, profe. Ah, ya, porque no me Dios. acordaba. No me sé esos apodos, po. Me No, sale con un... Ariel. Ya, gracias, Ya, profe. ¿alguna duda? Estaba buena la clase, no. ¿No? Ya, súper. ¿El Iván? ¿Todo bien? ¿Y el Martín? No, profe, ninguna duda. Que se cuide nomás. Sí, po. Bueno, Sí. para los que no sabían, esta es mi pieza, para que la conozcan. Mis libros, mis mochilas, ahí está mi mochila de siempre, mis cuadros, mis gatos. Antes sonaban mis gatos de la buena suerte, pero me dijeron que eran muy bulliciosos, así que los tuve que cortar. Y esta soy yo en mi cuarentena con mi taza. Así que eso, pues, chiquillos. Y ahí está mi tragaluz, que tengo una amiga que me lesea y me dice que por ahí aparece como fantasma. Y me llama a veces en la noche para puro molestarme y decirme que por ahí aparecen como fantasmas. Porque acá está mi cama. Entonces, bueno, eso. Como eso soy yo normalmente. Ya, chiquillos y chiquillas. Eso sería entonces. Los libero para que vayan a almorzar. Terminamos un poquito antes. Así que estén súper bien. Igual debo decirles que los echaba de menos. Así que, y dice, estaba todo psicoseado con eso ahí arriba, con mi tragaluz, sí, que era para darle. Ahora ya no funciona porque mis vecinos hicieron un segundo piso y me taparon toda la luz, así que ya no tiene ni una función eso. Pero bueno, ya veía que asomaba la mano. Cuídese, profe, creo que caleta. Yo también los quiero mucho, de verdad que los echaba de menos. Me gusta esto de interacción virtual. Prefiero esta que ir a clase porque el día hacía frío. Pero eso, pues, chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo gigantesco. Cuídense mucho. Y nos estaremos viendo entonces el 4 de mayo. ¿Ya? Que estén súper. Descansen, aprovechen el fin de semana largo y estamos en contacto. Besitos para todos. Que estén súper bien. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, Cuídense cuídense. mucho. Chao. La hora les voy a cortar a todos, así que un besito enorme para todos. Cuídense mucho. Ok. Bueno, oye. Chao, cabrón. Hoy está grabando, nadie.